Una vez que hemos estudiado los tres principios fundamentales del funcionamiento dinámico del corazón, la precarga, la poscarga y la contractilidad, podemos avanzar en nuestro estudio de la insuficiencia cardíaca y posteriormente su evolución en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el concepto de gasto cardíaco. Nosotros entendemos que durante el ciclo cardíaco existe un llenado de las aurículas por parte de cada uno de sus sistemas de alimentación, la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno coronario en caso de la aurícula derecha, en caso de la aurícula izquierda, pues las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Vamos a enfocarnos simplemente en el corazón izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo. Una vez llena la aurícula, ¿no? Durante la diástole se abre la válvula mitral y el ventrículo izquierdo empieza a llenarse de sangre. Termina la diástole, el ventrículo izquierdo está completamente lleno de sangre y empieza la sístole, en el cual el ventrículo izquierdo se contrae y sale la sangre hacia la circulación arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? Definimos el gasto cardíaco como los latidos por minuto multiplicados por el volumen sistólico. Entonces, vamos a mencionarlo ahora y se entenderá un poco mejor después, pero el gasto cardíaco, si es que, por ejemplo, nuestro paciente está a ritmo sinusal, 70 latidos por minuto, una frecuencia completamente normal, la frecuencia cardíaca completamente normal, y un volumen sistólico, es decir, el volumen que sale durante la sístole es aproximadamente 70 mililitros por minuto, esto nos da como resultado que el gasto cardíaco por minuto son 4.900 mililitros, es decir, aproximadamente 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco normal que necesitamos en nuestro paciente para que el corazón pueda suplir la demanda de perfusión sanguínea que tienen los tejidos para su correcta nutrición y oxigenación. Y es justamente esa la definición de insuficiencia cardíaca, cuando esto falla. Voy a repetirlo varias veces durante la explicación, pero la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de suplir las demandas de perfusión sanguínea para la correcta nutrición y oxigenación de los tejidos del cuerpo. Y ahora vamos a llegar al siguiente concepto importante, que es la fracción de eyección. ¿De acuerdo? Habíamos mencionado antes que desde la aurícula izquierda permitimos el paso de sangre cuando se abre la válvula mitral hacia el corazón y luego con la contracción auricular terminamos de llenar el ventrículo izquierdo. Sin embargo, tenemos que saber algo. Dentro del ventrículo izquierdo nunca deja de haber sangre, ni siquiera después de la sístole. El ventrículo izquierdo jamás se queda vacío. Siempre hay un volumen basal de sangre que se queda dentro del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Ese volumen basal de sangre se conoce como el volumen telesistólico, porque es el volumen que se queda en el ventrículo izquierdo. Tele, el prefijo tele, que significa final, sistólico de sístole, el volumen que se queda en el ventrículo izquierdo una vez terminada la sístole. Son aproximadamente 40 mililitros. ¿De acuerdo? Y el volumen total que existe al momento de llenarse, es decir, perdón, el volumen de llenado ventricular, el volumen que pasa desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, son aproximadamente 70 mililitros. Si sumamos el volumen con el que se ha llenado el ventrículo, más del volumen basal que tenemos siempre dentro del ventrículo izquierdo, nos da un volumen telediastólico o un volumen total telediastólico, un volumen que tenemos al final de la diástole, de aproximadamente 110 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho, el corazón tiene que contraerse para que salga la sangre que se había llenado hacia la circulación arterial efectiva. Y habíamos dicho que tenemos un volumen basal de 40 mililitros siempre. Entonces, ¿cuánto sale en realidad de esa cámara izquierda hacia la aorta? Pues sale aproximadamente el mismo volumen con el que se había llenado el corazón, el ventrículo izquierdo. El volumen sistólico es aproximadamente 70 mililitros en un corazón sano. ¿De acuerdo? Y el volumen total que teníamos, sumando el volumen de llenado ventricular más el volumen basal telesistólico que tenemos siempre en el ventrículo izquierdo, nos daba 110 mililitros. Si nosotros dividimos ahora el volumen sistólico entre el volumen total, nos encontramos con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es en este caso aproximadamente el 64%. Los 70 mililitros del volumen sistólico, el volumen que efectivamente sale de la cámara izquierda ventricular hacia la aorta, entre el volumen total que teníamos una vez lleno el corazón, entre el volumen de llenado ventricular y sumado al volumen basal del sistólico cardíaco, tenemos una fracción de eyección de aproximadamente 64%. Y ahora entramos en
el estudio de la insuficiencia cardíaca, porque seguramente habrán leído ustedes que se divide entre sistólica, diastólica, izquierda-derecha. Bueno, vamos a entender todo esto perfectamente. Voy a repetir la definición de insuficiencia cardíaca: es la incapacidad del corazón para suplir la demanda de perfusión sanguínea que requieren los tejidos para oxigenarse. Y tenemos que retomar el concepto de fracción de eyección. ¿Qué es normal? Pues todo aquello entre 50 y 70% lo consideramos normal. ¿De acuerdo? Todo lo que se encuentre entre el 50 y el 40% lo consideramos límite de la fracción de eyección. Y todo lo que esté por debajo del 40% lo consideramos diagnóstico de insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Pero qué es en realidad la insuficiencia cardíaca sistólica? Bueno, tenemos un esquema del corazón con las cámaras abiertas, un esquema para estudiar un poco la hemodinámica, ¿de acuerdo? Y entonces, decimos que una insuficiencia cardíaca sistólica es todo aquello que, por alterar la sístole cardíaca, la contracción ventricular, nos dé como resultado una fracción de eyección menor al 40%, ¿de acuerdo? Y aquí entra lo interesante, porque si volvemos a los principios básicos que estudiamos al inicio de esta serie de insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Precarga, poscarga y contractilidad, nos encontramos con que si es que nosotros aumentamos la poscarga, que por definición era la resistencia a vencer para que salga la sangre de manera efectiva desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación arterial, podemos tener una fracción de eyección menor del 40%. Entonces, toda aquella patología que signifique un aumento de la poscarga va a darnos como resultado una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que nos dé un aumento de la poscarga nos puede dar como resultado una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Qué más? Otro de los principios básicos era la contractilidad, es decir, toda aquella patología que disminuya la contractilidad fisiológica del corazón nos puede dar como resultado una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la precarga? Bueno, en realidad, la manera de entender si es que las insuficiencias cardíacas son sistólicas o diastólicas es entender los procesos de remodelado que tiene el corazón para adaptarse a los cambios de estos tres principios: poscarga, contractilidad y precarga. ¿De acuerdo? Con la precarga pasa algo curioso. ¿Por qué? Porque si es que aumenta mucho la precarga del ventrículo izquierdo, pongo un ejemplo, tenemos una insuficiencia mitral. Esta válvula, la válvula mitral, no cierra bien. Entonces, durante la sístole, parte de la sangre va hacia la válvula aórtica y pasa a la aorta, pero gran parte de la sangre también regurgita, vuelve de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, llenando la aurícula izquierda durante la sístole. Y cuando la diástole se produce, toda esa sangre que vino hacia aquí, ¿de acuerdo? Y que llenó toda la aurícula, desde el ventrículo que no debería estar allí, va a volver. Entonces, el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo será mayor. Nos va a provocar un mayor volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo se va a encontrar con más precarga, un aumento de la precarga. ¿De acuerdo? Un aumento de la precarga. Y se va a encontrar, habíamos hablado cuando expliqué la precarga y la ley de Frank Starling, habíamos hablado que el ventrículo y las paredes musculares del corazón funcionan como una cinta elástica. Si es que tiene más precarga, estará más estirado. Habrá una mayor dilatación de ese ventrículo izquierdo. Para poder adaptarse a esa mayor dilatación, el ventrículo izquierdo lo que va a hacer es justamente permitir un alargamiento de la longitud excéntrica de esa pared muscular. Entonces, el ventrículo izquierdo va a disminuir su grosor, pero va a aumentar su diámetro. Disminuyendo su grosor, aumenta su diámetro. Entonces, ahora se puede llenar todo esto del ventrículo izquierdo. Todo esto. Entonces, llenamos todo esto del ventrículo izquierdo. Es más grande la cámara, ¿de acuerdo? Es más grande la cámara.
Sin embargo, la pared muscular del ventrículo izquierdo es mucho más delgada, y por ende su fuerza de contracción es menor. Su fuerza de contracción es menor porque pierde de manera efectiva grosor muscular sarcomérico para tener una fuerza de contracción mayor. Si es que esa fuerza de contracción es menor, entonces la elevación de la precarga nos puede dar también, como esa sístole va a ser inefectiva, el llenado ventricular está bien, es más, está de más, pero nos va a dar como resultado también una insuficiencia cardíaca sistólica, porque la sístole va a ser inefectiva. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a entenderlo bastante mejor. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un momento en el que nos pueda dar una insuficiencia cardíaca sistólica por aumento de la poscarga, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del aumento de la poscarga y la posible insuficiencia cardíaca sistólica que podamos desarrollar. Entonces, vamos a un ejemplo. Pongamos la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, hipertensión arterial. Un paciente que sufre hipertensión arterial mal controlada, a lo largo del tiempo, va a aumentar esa tensión arterial sistólica y diastólica. Y entonces, imaginemos un paciente que tenga basalmente 150 de sistólica, una tensión arterial de 150 sistólica y 95 diastólica. Entonces, ahora, como aumentó la tensión arterial fuera del corazón, la resistencia a vencer de esa cámara ventricular es mucho mayor. Ya no puede abrir la válvula a partir de 80 milímetros de mercurio. Ahora tendrá que abrirla a partir de 95, es decir, tendrá que llegar a una presión intraventricular de 100 para empezar apenas a abrir esa válvula aórtica y poder sacar la sangre hacia afuera. Entonces, si dentro del intervalo que habíamos hablado en la primera parte de esta explicación, cuando hablamos de precarga, poscarga y contractilidad, habíamos dicho que la curva de presiones del ventrículo es más o menos así, y habíamos dicho que si dentro de la normalidad, a partir de 80, entonces, por ejemplo, en 85 milímetros de mercurio, ya lográbamos abrir la válvula aórtica, y desde ese 85 hasta los 120 fisiológicos, ¿de acuerdo? Teníamos la salida de esos 70 mililitros de volumen sistólico. Ahora, cada vez que vaya aumentando la tensión arterial, va a ir subiendo la necesidad de presión, ¿de acuerdo? Intraventricular para sacar efectivamente la sangre. Entonces, como no vamos a poder sacar la sangre de manera efectiva, nos vamos a encontrar con que tenemos un volumen sistólico menor. Si tenemos un volumen sistólico menor, por ejemplo, en lugar de 70, tenemos un volumen sistólico de 40 y nuestro llenado ventricular era normal y seguimos teniendo 110 de volumen total, ¿no? ¿Cuánto es la fracción de eyección? ¿Cuánto es la fracción de eyección? Entonces, la fracción de eyección de este corazón ya no va a ser 64% como vimos en el ejemplo anterior. Cuando dividimos 40 entre 110, nos encontramos con una fracción de eyección del 36%. ¿De acuerdo? Tenemos una fracción de eyección del 36%. Entonces, habíamos dicho, todo aquello por debajo de 40% de fracción de eyección nos va a dar una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿De acuerdo? En el caso de la contractilidad pasa exactamente lo mismo. Un ejemplo de patología que nos disminuye la contractilidad, pues ya estudiamos en vídeos anteriores la electrocardiografía, el síndrome coronario agudo, pero un infarto agudo de miocardio, perfectamente, si es que todo esto es la zona infartada, perfectamente nos puede dar una disminución de la contractilidad. Esta es la zona del corazón infartada. Todo este pedazo de músculo transmural es un infarto transmural, ¿de acuerdo? Deja de contraerse, deja de tener la capacidad fisiológica de contracción. Como disminuye la fuerza de contracción, por ende, va a disminuir el volumen sistólico y también nos va a dar una fracción de eyección disminuida y por ende una insuficiencia cardíaca sistólica. Y ahora hablamos del aumento de la precarga en el ventrículo izquierdo. Aumento de la precarga en el ventrículo izquierdo. Y habíamos dicho, aquí pasa algo curioso, porque aquí,
Si es que aumenta la precarga, por ejemplo, habíamos hablado de una patología como la insuficiencia mitral, en la que la sangre, durante la sístole pasa también hacia la aurícula izquierda y luego vuelve hacia el ventrículo izquierdo, llenándolo más, agrandando el ventrículo izquierdo, ¿no? Si nuestro ventrículo izquierdo normalmente tiene este tamaño con este grosor de pared, ¿de acuerdo? Y todo lo que está dentro se llena de sangre, todo esto se llena de sangre que viene desde la aurícula izquierda, y ahora nosotros tenemos una insuficiencia auricular izquierda, entonces la sangre vuelve a la aurícula y luego de la sístole vuelve al ventrículo, entonces cada vez lo que nos va a pasar es que nuestro ventrículo izquierdo va a estar más y más dilatado, cada vez más y más dilatado. Entonces, en lugar de tener un ventrículo izquierdo como el que había dibujado antes, lo tendremos más dilatado, ¿de acuerdo? Pero el grosor de su pared será mucho menor. El grosor de su pared será mucho menor. Entonces tendremos mucha más sangre dentro y eso significa que cambia nuestro volumen total, nuestro volumen telediastólico. Nuestro volumen telediastólico ya no es de 110. Pongamos un ejemplo y digamos que ahora el volumen telediastólico, en lugar de 110, el volumen telediastólico es volumen telediastólico, digamos que ahora es de 170, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro volumen telediastólico ahora es de 170. Si es que nosotros tenemos una fracción de eyección, si es que nosotros calculamos ahora, perdón, la fracción de eyección, tenemos que poner esto en el denominador y decimos que el volumen sistólico está arriba. ¿Cuánto eyectamos de volumen sistólico? Pues imaginemos que como el músculo, ¿no? Está también, es más feble, el músculo es más delgado, el músculo es más débil, el músculo no tiene la misma posibilidad de contracción porque hay menos grosor muscular y por ende menos cantidad de miocardiocitos efectivos para la contracción, digamos que también la fracción del volumen sistólico es de 40 mililitros. Dividimos 40 para 170, 23%, lo que es muy bajo, y podemos darnos cuenta de que tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿de acuerdo? Todo por esa dilatación del corazón. Entonces, ¿qué otras patologías pueden producir insuficiencia cardíaca sistólica? Bueno, básicamente ustedes tienen que pensar todo aquello que pueda alterar de esta manera cualquiera de los tres principios básicos del funcionamiento dinámico del corazón, ¿de acuerdo? Todo lo que aumente la poscarga puede derivar en un fracaso sistólico. Todo lo que disminuye la contractilidad puede derivar en un fracaso sistólico, ¿de acuerdo? Todo lo que aumente la precarga puede también derivar en un fracaso sistólico si es que existe una adaptación, ¿de acuerdo? Un mecanismo de adaptación, de dilatación y adelgazamiento de la pared ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, para seguir nuestro estudio, vamos ahora a hacer una aclaración importante al respecto de todo esto. Y es que, para poder entender ahora la insuficiencia cardíaca diastólica, tenemos que entender que el corazón, para tratar de suplir esas demandas que tiene con los tejidos, ¿de acuerdo? El momento que el corazón se da cuenta que existe una baja llegada de sangre a los tejidos, cuando el corazón se da cuenta que existe un problema con la eyección efectiva de sangre desde el ventrículo izquierdo, el corazón tiene dos caminos para actuar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la remodelación cardíaca. La remodelación cardíaca. Entonces, el corazón puede irse por dos caminos. El primer camino al que puede irse es la dilatación. La dilatación de las cámaras cardíacas, ¿de acuerdo? Si es que la cámara cardíaca se dilata, puede tener más sangre dentro y por ende puede intentar eyectar una mayor cantidad de sangre. También esa dilatación puede estar acompañado de una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bien, pues nosotros imaginemos que tenemos el corazón de aquel paciente que habíamos hablado que tenía la estenosis, la insuficiencia mitral, ¿de acuerdo? Pues
Este paciente, cuando empieza a fallar de la manera que vimos y se agranda la cámara cardíaca, ¿no es cierto? Y tiene ese problema de dilatación, para intentar corregirlo, el corazón puede hacer que se dilate cada vez más, haciendo que crezcan los miocardiocitos de manera excéntrica, es decir, en lugar de ocupar espacio hacia adentro de la luz, ocupa espacio hacia afuera de la luz. Y de esta manera agranda efectivamente el interior de la cámara cardíaca, agranda la capacidad para poder soportar ese aumento de la precarga que habíamos visto, agranda esa capacidad de recibir sangre o de almacenar sangre dentro de la cámara cardíaca. Entonces, la dilatación de la cámara cardíaca es el primer mecanismo de remodelación cardíaca que puede utilizar el corazón para tratar de suplir esa deficiencia que está teniendo con la eyección efectiva de sangre. Y el otro camino, ¿de acuerdo?, que puede tomar el corazón es la hipertrofia, pero concéntrica. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento, ¿no?, de la poscarga, por ejemplo, como en el caso de nuestro paciente que era hipertenso, es verdad que ese paciente va a empezar teniendo una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿de acuerdo? Una insuficiencia cardíaca sistólica con una fracción de eyección menor de 40, ¿de acuerdo? Que era la definición de la insuficiencia cardíaca sistólica. Pero yo les digo desde ahora que ese paciente va a terminar derivando en una insuficiencia cardíaca diastólica y además con una fracción de eyección normal. Una fracción de eyección completamente normal, pero va a estar en insuficiencia cardíaca diastólica. ¿De acuerdo? Debido a que habrá sufrido una hipertrofia concéntrica. Último punto que quiero aclarar sobre esto antes de explicarlo a detalle es, siempre que hablamos de hipertrofia cardíaca, especialmente de hipertrofia cardíaca concéntrica, casi siempre nos estamos refiriendo estrictamente al ventrículo izquierdo. Es extremadamente raro y no suele pasar y nunca vamos a encontrar pacientes que tengan una hipertrofia, ¿de acuerdo? Una miocardiopatía hipertrófica concéntrica de las aurículas, ¿de acuerdo? Eso nunca se va a encontrar. Y del ventrículo derecho es bastante raro. El ventrículo derecho suele ir casi siempre por la dilatación, ¿de acuerdo?, en lugar de por la hipertrofia concéntrica. Las aurículas siempre suelen ir a la dilatación como mecanismo de remodelación cardíaca, ¿de acuerdo?, para suplir esa deficiencia. El ventrículo izquierdo puede dilatarse, pero casi siempre termina, si es que tiene de verdad un aumento de la poscarga, casi siempre termina generando una hipertrofia concéntrica. Y ahora explicaré por qué. Entonces, muy bien. El ventrículo izquierdo puede tener dilatación e hipertrofia excéntrica si es que se da el caso que hablamos, por ejemplo, de aquella insuficiencia mitral en el que aumenta mucho la precarga, ¿de acuerdo? Pero el ventrículo izquierdo casi siempre suele presentar un agrandamiento de la pared hacia el centro, una hipertrofia concéntrica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar la insuficiencia cardíaca diastólica. Y habíamos hablado de que uno de los mecanismos que tiene el corazón es la dilatación de la cámara y el otro es la hipertrofia concéntrica. ¿Qué pasa cuando este ventrículo, en este paciente que tenía hipertensión arterial sostenida en el tiempo, ¿de acuerdo?, y maltratada, mal controlada, una hipertensión arterial que se mantiene, ¿de acuerdo?, un paciente que es hipertenso, ¿qué sucede con este ventrículo? El ventrículo va a intentar suplir la demanda, va a intentar lograrlo. Entonces, puede desarrollar un proceso de remodelación cardíaca que implique un mayor grosor de esa pared muscular. ¿Por qué? Porque un mayor grosor significa un mayor número de sarcómeros. ¿De acuerdo? Un mayor número de sarcómeros significa una mayor fuerza de contracción y una mayor contractilidad. Entonces, al agrandar esto, por ejemplo, va a pasar a ser así de grande el grosor del ventrículo izquierdo.
Si se vuelve así de grande el ventrículo izquierdo, va a tener la fuerza necesaria para vencer ese aumento de la poscarga que le provocó la hipertensión arterial a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Pero, y aquí está el truco, el llenado de ese corazón se va a ver gravemente disminuido, porque el espacio para que se llene es considerablemente menor. Como ese espacio es considerablemente menor, entonces vamos a tener un menor volumen total del corazón. Entonces, si antes teníamos 110, ahora, cuando el corazón termine de llenarse, el volumen telediastólico, es decir, el volumen total del corazón, va a ser, en lugar de 110, imaginemos que el volumen total es de 70. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos un volumen telediastólico, un volumen total de 70. ¿Cuánto inyectamos? Bueno, podemos inyectar bastante. Imaginemos que inyectamos 40. ¿Por qué? Porque aunque seamos hipertensos y tengamos una gran poscarga, imaginemos que inyectamos 45, porque ese aumento de grosor del ventrículo nos da mayor fuerza. Entonces nosotros dividimos ese volumen sistólico entre ese llenado y nos da una fracción de eyección de aproximadamente 65%. ¿De acuerdo? Entonces, es una fracción de eyección completamente normal. Bueno, es una fracción de eyección completamente normal, pero con un volumen total o un volumen telediastólico completamente disminuido. Esto es la definición de la insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica es una fracción de eyección normal, pero a consecuencia de tener un volumen total completamente disminuido. Por ejemplo, este volumen de 70. Suele darse cuando el crecimiento del ventrículo, la hipertrofia concéntrica, porque va hacia el centro, impide que exista el espacio adecuado para el llenado ventricular y suele ser consecuencia de una remodelación cardíaca producida para hacer frente a esa insuficiencia cardíaca sistólica inicial que nos produjo nuestra hipertensión arterial. Entonces, como mencioné antes, esta hipertensión arterial en este paciente que nos produjo la insuficiencia cardíaca sistólica terminó derivando en una insuficiencia cardíaca diastólica con una fracción de eyección completamente normal. Pero, básicamente, una insuficiencia cardíaca diastólica no tiene simplemente por qué ser a causa de un aumento, de una remodelación cardíaca sostenida en el tiempo por un aumento de la poscarga. La insuficiencia cardíaca diastólica lo produce cualquier patología que impida la correcta distensión para el llenado ventricular. Entonces, vamos a ver qué otro tipo de patologías nos puede producir que, aunque el grosor, por ejemplo, de la pared no esté hipertrófico, no sea una cardiopatía hipertrófica, concéntrica como aquel que nos desarrolla la hipertensión arterial, pero nos provoque también una insuficiencia cardíaca diastólica. Por ejemplo, cualquier tipo de cardiopatía restrictiva, ¿no? Un ejemplo, la sarcoidosis, cualquier tipo de enfermedad de depósito amiloide. La sarcoidosis, ¿no? Suele depositar los amiloides en el subendocardio. Si es que se depositan los amiloides en el subendocardio, ¿no? Ese paciente va a tener un tejido subendocárdico bastante fibrótico, ¿de acuerdo? Y va a tener una peor distensión. Y por ley de Frank-Starling, menos distensión, menos fuerza de contracción, menos contractilidad y por ende también una eyección sanguínea inefectiva. Pero sobre todo, el llenado ventricular no se dará de manera adecuada porque no se va a poder distender el ventrículo para que entre todos los 70 mililitros de llenado normal que nos daría un volumen total normal. ¿De acuerdo? Otra patología restrictiva, no sé, la eosinofilia infiltrativa, la enfermedad eosinofílica infiltrativa en el corazón también. Una enfermedad autoinmune, existe infiltración eosinofílica y termina, pues, un corazón inflamado, fibrótico, ¿de acuerdo? Con fibrosis cardíaca. También la cardiopatía
isquémica, ¿de acuerdo? La cardiopatía isquémica, la isquemia. Si es que tenemos un infarto, que lo hemos solucionado, por ejemplo, y el paciente ha sobrevivido, y durante el ataque agudo isquémico, de acuerdo, teníamos una insuficiencia sistólica, pero ahora ese área del corazón que se había infartado, ¿no? Necrosa y queda con fibrosis, ¿de acuerdo? Fibrosis cardíaca, y tampoco puede distenderse, no hay capacidad de distensión y nos puede dar una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿de acuerdo? Además, tenemos que tomar en cuenta que en el caso anterior, en el caso en que había la hipertrofia concéntrica, ¿de acuerdo? Hay una mayor cantidad de músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Y por ende, todo el subendocardio se vuelve aún más isquémico de la isquemia basal que tiene, que lo expliqué en los videos de electrofisiología, de electrocardiograma, de síndrome coronario agudo, pero se vuelve incluso más isquémico el subendocardio y por ende se nos dificulta cada vez más oxigenarlo de manera correcta. Entonces es un paciente que también puede tener un mayor riesgo de presentar ataques isquémicos como dato adicional. Entonces, cualquier cosa que nos dificulte el llenado correcto durante la diástole del ventrículo izquierdo nos puede derivar en una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿De acuerdo? Bien. Y hemos estudiado los dos mecanismos de remodelación cardíaca, tanto la dilatación, que nos puede producir una insuficiencia cardíaca sistólica, como la hipertrofia concéntrica, que nos produce una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿De acuerdo? Y ahora es momento de estudiar por qué estas insuficiencias cardíacas pueden ser izquierdas o derechas, el famoso cor pulmonale, y cómo es la evolución normal de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos de nuevo de vuelta nuestro corazón. Bien. Imaginemos que es un paciente que tiene una hipertensión arterial mal controlada. Entonces, es un paciente que tiene una hipertensión arterial mal controlada. Además, es un paciente que inició con una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿de acuerdo? Por esa hipertensión arterial, el paciente no tenía una fracción de eyección adecuada y que se normaliza esa fracción de eyección, derivando esta insuficiencia cardíaca sistólica en una insuficiencia cardíaca diastólica, que es un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica concéntrica, ¿de acuerdo? Tiene miocardiopatía hipertrófica concéntrica, ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Esto es muy importante entender. ¿Cómo inicia la patología de este paciente? Inicia de manera retrógrada. ¿De acuerdo? Es decir, es esa hipertensión arterial lo que termina provocando estos cambios cardíacos que derivan en insuficiencia cardíaca, al inicio sistólica, que posteriormente pasa a ser una insuficiencia cardíaca diastólica con la hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica concéntrica. Pero esta aurícula izquierda, ¿de acuerdo?, se va a seguir llenando. Es decir, esta aurícula izquierda va a seguir recibiendo la sangre desde las venas pulmonares. ¿Sí? Las venas pulmonares van a seguir enviando, van a seguir transportando la sangre hacia la aurícula izquierda. Pero la capacidad de llenado de ese ventrículo izquierdo está bastante disminuida. Entonces, toda la sangre que entre aquí, a la aurícula izquierda, ¿de acuerdo?, y que tenga que pasar al ventrículo izquierdo, hay una gran cantidad de sangre que se va a quedar en la aurícula. Y cada vez se va a estancar más allí, y más, y más. ¿Qué nos va a provocar? Nos va a provocar que la aurícula busque una manera de remodelarse para poder aguantar ese exceso de reserva sanguínea que ahora le queda en cada ciclo cardíaco. Y a lo largo del tiempo, esa aurícula izquierda va a desarrollar una dilatación auricular, un agrandamiento de cámara cardíaca, una dilatación como es propio de las aurículas, para poder retener más y mejor toda la sangre que no puede pasarla al ventrículo izquierdo. Y ahora tenemos un corazón con una aurícula izquierda dilatada, ¿de acuerdo? Pero, conforme se vaya dilatando esa aurícula izquierda, va a llegar un momento en el que
deje de ser efectiva esa dilatación, porque ya no puede crecer más la aurícula izquierda, ya no puede crecer más. Entonces la sangre se va a estancar y de nuevo se va a estancar de manera retrógrada. Entonces la sangre que antes venía de las venas pulmonares ahora se va a encontrar estancada en todo su recorrido, de acuerdo, de manera retrógrada, hasta llegar ¿dónde? Pues hasta llegar hacia el lugar de donde viene esa sangre, que son nuestros pulmones, ¿no? Y tenemos los dos pulmones, ¿de acuerdo? Y toda esa sangre que tenía que ir a la aurícula derecha, ahora cada vez va más lento y se encuentra más estancada, ¿no? Por ese aumento de presión que existe en la aurícula izquierda debido a esa incapacidad de llenar el ventrículo izquierdo, entonces toda esa sangre va a aumentar y aumentar y aumentar la presión que exista aquí, en el pulmón, que se conoce como la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar va a aumentar mucho, 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 y va a producir una hipertensión pulmonar. Va a aumentar la presión sanguínea intrapulmonar con una hipertensión pulmonar por aumento de la presión capilar pulmonar, ¿de acuerdo? Y esto va a producir también que existe un problema, como siempre, retrógrado. Entonces, ¿a dónde? ¿De dónde viene la sangre? A los pulmones, desde el ventrículo derecho, ¿no? Esta arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones para que se oxigenen, ¿de acuerdo? Entonces, esta sangre que viene se va a encontrar con que aquí dentro existe una presión capilar pulmonar muy elevada y también le va a dificultar su paso adecuado. Y entonces, ¿cómo se va a afectar? De manera retrógrada. La presión va a ir aumentando a lo largo de toda la arteria pulmonar, y va a aumentar la presión de la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Ese aumento de presión de la arteria pulmonar, si es que nos paramos a pensar un momento, es exactamente igual a ese aumento de presión diastólica que presentaba la aorta en la hipertensión arterial, pero para el sistema del corazón derecho. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta la presión aquí, y se encuentra ahora el ventrículo derecho con un aumento ¿de qué? De la poscarga. Aumento de la resistencia para realizar la salida efectiva de sangre desde el ventrículo derecho. Hay un aumento de la poscarga al que se enfrenta ahora el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho tiene que buscar una manera de adaptarse a ese aumento de la presión arterial pulmonar, ¿no? Porque cada vez le cuesta más inyectar la sangre y sabe que no está inyectando suficiente sangre y tiene que buscar una manera de adaptarse para poder lograr que toda la sangre de este sistema se siga moviendo de manera correcta, anterógrada. Entonces, el ventrículo derecho también sufre remodelación cardíaca, adaptación miocárdica. Y como mencioné antes, es muy raro que el ventrículo derecho se hipertrofie de manera concéntrica. Suele también dilatarse. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se dilata, pero disminuye su grosor de pared. Y ahora en el ventrículo derecho hay la capacidad de tener mucha más sangre, ¿de acuerdo? Porque esa sangre, esa poca sangre que puede eyectar, se queda allí, y ahora habrá mucha más sangre en el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Pero será un ventrículo derecho dilatado, un ventrículo derecho agrandado. Y esto es lo que solemos observar en las radiografías, cuando vemos una cardiomegalia también, solemos observar casi siempre el ventrículo derecho agrandado, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos un ventrículo derecho dilatado, con una pared delgada, pero llega un momento exactamente igual que la aurícula izquierda, que ya no puede dilatarse más, ya no tiene espacio donde crecer, ya no puede dilatarse más, ya no puede seguir con su remodelación y deja de ser efectiva. Entonces, cada vez más, la aurícula derecha se encuentra con dificultad, la aurícula derecha, de llenado ventricular. Entonces, cada vez más,
le cuesta pasar la sangre hacia allí. ¿Qué le sucede entonces a la aurícula derecha? Empieza a llenarse de sangre. Y cada vez más cuesta más drenar la sangre desde las cavas y del seno coronario en la aurícula derecha. Y empieza aquí a congestionarse y a congestionarse más y 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 más. Entonces, ¿qué sucede con la aurícula derecha? Sufre también la misma remodelación que sufrió la aurícula izquierda y el ventrículo derecho y se dilata. Y ahora tenemos una aurícula derecha dilatada para poder dar abasto a retener toda esa sangre que está estancada, congestionada en nuestro corazón. Entonces teníamos, todo empezó como una insuficiencia cardíaca izquierda. Todo empezó como una insuficiencia cardíaca de las cámaras izquierdas. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. De hecho, empieza en el ventrículo izquierdo porque todo es retrógrado. La hipertensión arterial provoca un aumento de la poscarga, el ventrículo se dilata, se hipertrofia de manera concéntrica. Tenemos una insuficiencia cardíaca diastólica izquierda, ¿no? Que llega un momento en que ya no puede aguantar más y la aurícula izquierda empieza a dilatarse porque hay una retención de sangre. Y tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda porque hay una incapacidad de inyectar de manera correcta la sangre que necesitan los tejidos. Y llega un momento en que esa aurícula izquierda ya no puede dilatarse más y existe una hipertensión pulmonar, un aumento de la presión capilar pulmonar, ¿de acuerdo? Una hipertensión pulmonar. En esta hipertensión pulmonar, en este aumento de la presión capilar pulmonar, recordamos un poco de fisiología básica, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo cortado, ¿vale? Y lo vemos por dentro, y por dentro está la sangre con los eritrocitos corriendo por aquí, ¿de acuerdo? Y todo el fluido sanguíneo, todo el flujo sanguíneo discurre por este vaso, pero cada vez este vaso se agranda más, ¿de acuerdo? Por un aumento de congestión sanguínea, y se agranda y se agranda y se agranda. Entonces llega un momento en que el plasma de este vaso, ¿de acuerdo?, empieza a extravasarse, a salir, e incluso existe daño endotelial, ¿de acuerdo? Existe daño endotelial y termina rompiéndose parte de ese endotelio vascular pulmonar y los eritrocitos llegan a escaparse. El gran problema es que cuando se escapan los eritrocitos al espacio alveolar, ¿de acuerdo? Tenemos un eritrocito, se escapa al espacio alveolar, los macrófagos alveolares no pueden dejar que este eritrocito se encuentre allí. Entonces lo fagocitan. Fagocitan el eritrocito, ¿de acuerdo? Lo destruyen y terminan pigmentándose de un color marrón por la hemosiderina, por la cantidad de hierro que tenía ese eritrocito que acaba de fagocitar. Entonces, se encuentran a microscopía siempre estas células de color marrón, ¿de acuerdo? Los hemosiderófagos, que no dejan de ser macrófagos, son macrófagos alveolares que han fagocitado eritrocitos y que se quedan con el pigmento marrón por la cantidad de hierro que llevaban los eritrocitos en la hemoglobina, hemosiderina, y esto es lo que se conoce como las células de la insuficiencia cardíaca. Los macrófagos con hemosiderina se conocen como las células de la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual existen hemosiderófagos en la microscopía de los capilares pulmonares. Y volviendo a nuestra circulación, como aumenta la presión capilar pulmonar, ¿de acuerdo? Aumenta de manera retrógrada también la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Y como aumenta la presión de la arteria pulmonar, tenemos con que aumenta la presión dentro del ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho, aumenta la presión de la aurícula derecha y se dilata la aurícula derecha porque no puede drenar de manera efectiva, y si aumenta la presión de la aurícula derecha, como todo va hacia atrás, lo siguiente perjudicado es de dónde drena esa sangre que va a la aurícula derecha. Vena cava superior y vena cava inferior.
es el retorno venoso sistémico. Y nos encontramos con que nuestro corazón, ahora todo agrandado, todo deteriorado, nos da como resultado ciertas muestras de que existe una congestión venosa sistémica, como sería, por ejemplo, la ingurgitación yugular, ¿de acuerdo? La ingurgitación yugular, edemas periféricos, antes teníamos el edema alveolar, dentro de los pacientes cuando tenían insuficiencia cardíaca izquierda, tenían edema alveolar, y puedes escuchar crepitantes en bases, de hecho, signo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y ahora tenemos ingurgitación yugular, por ejemplo, edema periférico, edema en piernas, ¿de acuerdo? Tenemos hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, se puede encontrar por ese aumento de la congestión venosa. Recuerden que la circulación hepática es 85% venosa del sistema portal, porque toda la circulación venosa sistémica se encuentra ahora congestionada. Y esto es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De acuerdo? Y hemos estudiado cómo llegamos a la insuficiencia cardíaca congestiva desde una insuficiencia cardíaca izquierda, sea cual fuere, sistólica o diastólica. ¿De acuerdo? En este caso hemos utilizado una insuficiencia cardíaca diastólica, pero cualquier cosa que produzca una insuficiencia cardíaca izquierda va a derivar en ese aumento de la presión capilar pulmonar, y si se mantiene a lo largo del tiempo, pues aumento de la presión arterial pulmonar, y luego de la presión del ventrículo derecho y luego de la presión de la aurícula derecha, y tendremos finalmente una insuficiencia cardíaca congestiva. Se suele escuchar presencia de C3 con ritmo de galope, también en la auscultación cardíaca, hepatoesplenomegalia, edemas periféricos. Vamos a seguir encontrando los crepitantes en bases pulmonares. Y bueno, hay varios signos diagnósticos mayores y menores de Framingham para comentar, lograr el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Por ahora, lo que quiero que tengamos claro es que una insuficiencia cardíaca de cualquiera de las dos cámaras puede derivar en una afectación del corazón entero, ¿de acuerdo? Un ejemplo de cómo podríamos tener un cor pulmonal. El cor pulmonal es esa insuficiencia cardíaca derecha, ¿vale? Ventricular derecha, sin tener antes una insuficiencia cardíaca izquierda, pues sería cualquier cosa que aumente la presión capilar pulmonar aquí. Por ejemplo, un TEP de repetición, un tromboembolismo pulmonar crónico de repetición, ¿sí? El enfisema pulmonar también comprime la vascularización dentro de los pulmones, porque comprime al momento de agrandarlos, de romper los septos y agrandar el tamaño alveolar, comprime la vascularización capilar pulmonar y aumenta la presión capilar pulmonar y puede derivar en un cor pulmonar, es decir, en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿de acuerdo? Y un agrandamiento de las cámaras derechas. Posteriormente, esa congestión sistémica también puede llevar a cabo una congestión a nivel capilar sistémico, una mayor dificultad para la circulación arterial y derivar en un aumento de la presión arterial y en una insuficiencia cardíaca izquierda que terminará como una insuficiencia cardíaca congestiva sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, de manera sistémica. Entonces, esto es el entendimiento de cómo podemos pasar de la afección de una de las cámaras cardíacas hacia tener una afección general de todo el corazón, ¿de acuerdo? Y tener una insuficiencia cardíaca congestiva.